Bueno, hay un asunto que es muy importante con relación a la empresa Goldman. En el año 2004 se comprobó que había sobornado a diversas autoridades en México, Walmart. Con ese motivo, Barack Obama ordena una investigación y le toca al congresista Elihan Cummings esa investigación, que es especialista en comercio. Se tardó 2 años en hacer la investigación. Después de 2 años le informa al presidente que efectivamente había sobornado, pero además se encontró que la empresa Walmart en México lava dinero, que es un delito federal que no alcanza fianza, y además se encontró que evade y elude impuestos. Con fundamento a esto, ordena Barack Obama se consigne ante un juez federal y recae en Susan Owens Hickey, la juez federal. Ella determina una multa de $600 millones a Walmart en Estados Unidos por los delitos cometidos aquí en México. Yo acá en México, con fundamento a eso, entrego a la Fiscalía de México en el sexenio pasado y en el sexenio actual, les fundamento que se debe de aplicar la ley a Walmart México. Ya se la aplicaron en Estados Unidos. Sin embargo, no me han dado respuesta. También le mandé al presidente Andrés Manuel López Obrador toda esta información, con fundamento a que México carece de los recursos necesarios para pandemia, para inversión, para empleo. Entonces, esta es una de las formas que México puede obtener dinero, aparte de los miles de millones de pesos que Walmart no paga de impuestos. Normalmente paga el 2% del impuesto sobre la renta, que es el que recauda más, cuando la clase media paga el 30%. Entonces ahí Walmart de México debe billones de pesos, billones, no millones, billones de pesos. Enrique, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el mecanismo al cual acudió Walmart para lavar dinero? Yo voy a especular y tú me dices si estoy en lo correcto o no. Quiere decir que hizo ventas en Estados Unidos, pero hizo pasar como que esas ventas habían sido hechas en México para no pagar los impuestos que correspondían en Estados Unidos. ¿Así lo hizo? Walmart en México tiene muchas formas para evadir el pago de impuestos. Simula pagar impuestos, hace préstamos internos, recurre a paraísos fiscales, maquilla los estados financieros, pero el impuesto que refleja viene siendo el 2% cuando debe de ser el 30%, menos los gastos, pero nunca puede ser el 2%, o sea, como la clase media paga un 30%, y Walmart viene a pagar un 2%, o sea, no es lógico. Guadalupe nos pregunta acerca de cómo es posible que estos impuestos que se deberían generar en México se vayan en Estados Unidos, o estas ganancias, en lugar de quedarse en el país, salen de la nación. Esta evasión de impuestos es aquí en México. Desde luego que afecta la economía del país. Ahora, pero sin embargo hay un juicio en Estados Unidos que tú me mandaste datos. ¿Por qué me están juzgando en Estados Unidos? Por evasión fiscal en Estados Unidos. No. Es que en el año de 1977 aparece una ley en Estados Unidos que prohíbe a las empresas de Estados Unidos, cuando salgan al extranjero, en sobornar a autoridades para crecer. La empresa que practique ese ilícito va a ser castigada en Estados Unidos. Por eso fue la multa de $600 millones en Estados Unidos por los delitos cometidos aquí. Sin embargo, aparecieron más delitos: lavado de dinero, evasión y elusión fiscal, y eso nuestras autoridades aquí en México no lo quieren ver. Yo ya se las he
presentado perfectamente. Si en Estados Unidos nos están multando, pues aquí debe de proceder la ley, pero con todo el rigor. Y acá, bueno, ya lo comenté también, que el señor presidente López Obrador, durante su campaña de 3 sexenios, recibió ayuda de Walmart. Entonces ahora le toca pagar esos favores. Entonces ahora López Obrador no actúa porque tiene el compromiso de quedarse calladito. Guadalupe, hay convenios de colaboración entre México y Estados Unidos. Yo ya mandé al señor presidente, mandé al fiscal el nombre de la juez, el domicilio de la juez, el teléfono de la juez, el correo electrónico de la juez, para que soliciten el expediente, con fundamento a eso, aplicar la ley acá en México, pero no lo hacen. Nuestras autoridades aquí en México no actúan, pero no actúan como en otros casos, como el caso de Lozoya, del exdirector de Pemex, como el caso de Napo. En muchos casos, desafortunadamente, el presidente López Obrador no actúa por los compromisos que tiene. Esto me provoca una reflexión, Guadalupe Enrique, por la masacre que hubo en una tienda de Walmart en Estados Unidos, en la cual el perpetrador era un supremacista, iba a buscar mexicanos. ¿Por qué? Porque como Enrique Bonilla nos lo ha manifestado anteriormente, son los mexicanos la principal clientela de Walmart en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora bien, cuando esto ocurrió, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores de México, de inmediato fue a Estados Unidos y pidió que se calificara el delito como terrorismo, porque se habían utilizado las redes sociales para convocar a la violencia contra los mexicanos. Entonces se me ocurre que esto cae en el terreno de Marcelo Ebrard. ¿Tú qué opinas, Enrique? Bueno, a mí me da tiricia, flojera hablar de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha sido el que ha patrocinado más la campaña de López Obrador. ¿Se acuerdan del profesor René Bejarano? Es lo mismo. Marcelo Ebrard es lo mismo, nomás que sin ligas, porque Marcelo le sacaba miles de millones de dólares a Walmart de México y apoyaba a López Obrador para su campaña. Marcelo Ebrard hace 6 años estaba huyendo de México, andaba huyendo por Europa, por las atrocidades que había hecho de la línea 12 del metro y muchas cosas que se les ocurría, y ahora quieren que sea candidato a la presidencia de la República. Es absurdo. O sea, México está de cabeza. ¿Cómo es posible igualmente que un gobernador del estado de Guerrero, que es un violador de hasta menores de edad, lo están apoyando para gobernador de Guerrero? O sea, está muy sucio nuestro país. No es posible. Pero eso sucio viene desde la cabeza, que es López Obrador. Yo voté por él, yo creí en él, pero con el tiempo me he dado cuenta que no es posible, está hundiendo al país. Va la economía 15 a la 16, cero crecimiento el año pasado, antepasado, menos 8.5% de economía, de contracción el año pasado. Estamos de cabeza, nada más que el señor es político y diario dice mentiras, ¿sí? Se hace la víctima, ¿no? Él lo único bueno que tiene es 25 millones de becarios, los ayuda con $100 al mes y ya con eso tiene el voto. Es que la gente nunca ha recibido nada y ahora este sexenio de López Obrador les da $100 al mes y están encantados, pero desafortunadamente la gente más ignorante y va a ser la gente más afectada en México, porque son los que más se mueren por la pandemia. La pandemia es un error de López Obrador. Él se está gastando todo el presupuesto en la pandemia, pero vamos a retroceder un poco. Cuando aparece la pandemia en el mundo, los principales países del mundo cierran las fronteras. Australia, Nueva Zelanda, Taiwán,
Corea del Norte, Japón, cierran. López Obrador habla y dice, las fronteras de México están abiertas para todo el mundo. Entre la pandemia tenemos 175,000 muertos y esos países tienen 20, 30 muertos. No es posible. No hacen caso. No hacen caso. O sea, Walmart es Dios porque soborna a todos los presidentes de México. Cuando están como presidentes los sobornan. Entonces están calladitos. Y cuando llega López Obrador está mucho más que sobornado. Marcelo Ebrard en el 2010 se pone a hacer la línea 12 del metro contra viento y marea. Se pierden 18,000 millones de pesos. Tuvieron que rehacer toda la vía 12 del metro por los errores de Marcelo. Marcelo debería estar en el bote, o que saque de su bolsa, porque lo tiene, los 18,000 millones de pesos. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo de México otra vez un error de Marcelo Ebrard? Nada más dime por qué. 18,000 millones de pesos y no hay dinero para las vacunas, para los niños con cáncer, para las vacunas que vienen de China y vienen de todos lados. Pero no hay ninguna vacuna aquí en México. Dicen que ya contrataron, que van a llegar. Y puro atole con el dedo. Es una situación muy crítica en México, A mí me duele como mexicano y reitero, yo nuevamente voté por López Obrador. Le creí que primero a los pobres, le creí que iba a barrer de arriba para abajo la corrupción. Primero los pobres han sido los hijos de López Obrador, su hermano, su cuñada, su prima, Marcelo Ebrard, y ahora, fíjate, el 80% del presupuesto se están manejando asignaciones directas. Todo el gabinete está contratando directamente. ¿Cómo? Eso es una grave corrupción. ¿Cómo? Yo, como secretario de Estado, le doy a mi amigo, la carretera nueva que va a Puebla, la carretera que va a Sonora, la carretera que va a Quintana Roo, porque es mi amigo. No hay competencia. Antes maquillaban la cosa con 3 presupuestos, ahora no. Es asignación directa, eso es corrupción, eso es robo, eso es un abuso tremendo. No te hacen caso. O sea, yo lo presenté en el sexenio de Peña Nieto, la resolución de Walmart de Estados Unidos de la multa de $600 millones, nunca me contestaron. Al empezar el sexenio de López Obrador, se lo presenté al fiscal, se lo presenté a López Obrador, se lo presenté al vocero, a Jesús Ramírez, se lo presenté a la secretaria de Trabajo por escrito. No me han contestado, ni me van a contestar. Son acuerdos que tienen arriba y no escuchan al pueblo. No escuchan, ellos vienen a robar lo mismo que cada 6 años. Todos los presidentes, cuando están en turno en México, reciben sobornos directamente de Walmart. Y Walmart puede hacer lo que se le pega la gana. Bueno, la política de Walmart en el mundo no le importa quiénes sean los líderes del país. A Walmart lo que le interesa es vender, porque con esos productos compra a cualquier presidente, como lo ha hecho en el mundo. Hace tropelía y media en el mundo, pero más en México, porque nosotros le damos el 23.8% de 29 países. Somos el que más le aportamos a su riqueza. Fíjate, si en México la educación con un poquito más de cultura no compra nada a Walmart, México crece 2.5% del Producto Interno Bruto anual. O sea que nada más compre a empresas nacionales. Con eso que vende Walmart, México crece. Nada más. Bueno, Enrique, yo estaba haciendo cuentas en este momento y ahora que el tema es el de las vacunas, y para centrarnos un poco más en Walmart, con $600 millones que tú dices que Walmart le debe al país, ese dinero que debe Walmart sería suficiente para vacunar a más de entre 20 y el 30% de la población. Por supuesto, así es, pero es que se está manejando mal la política de salud. Debe de haber un consejo, hay gente muy preparada aquí en México en el aspecto de salud, pero López Obrador
Nada más le hace caso a López-Gatell, no es posible. Es una responsabilidad muy grande. El señor presidente es el único culpable de la pandemia en México. Él le abrió la puerta. O sea, seamos realistas, ¿sí? Porque si vamos a aventar rollitos como políticos, no se va a resolver nada, ¿no? Walmart tiene 30 años en México. Uh-huh. Tiene evadiendo impuestos desde hace 30 años. O sea, nada más los datos que les he dado, paga el 2% del impuesto sobre la renta, que es el que más recauda. La clase media paga el 30%. En 30 años, ¿cuántos billones de billones son? Entonces, lo que se necesita aquí en México es un verdadero político, que no sea corrupto, ¿sí? López Obrador dice que quiere ser como Benito Juárez, ni la milésima parte, ¿no? Porque nos aventó unos rollos, estudió la mercadotecnia del mexicano y le platicó al mexicano qué es lo que quiere. Pero si analizamos la vida de López Obrador, o sea, por ejemplo, de las 100 universidades, no hay ninguna. Del aeropuerto que acaba de inaugurar, parece bodega de pollos, no parece aeropuerto. Compáralo con cualquier aeropuerto del mundo, es otra cosa. Esto parece una bodega y ya está quebrado el piso donde aterriza el avión y todavía no lo inauguran, o ya lo inauguraron. O sea, está mal. Todo es política, todo es maquillaje, todo es lo bonito, lo armonioso, pero la realidad es pésima. Una de las cosas que sí podríamos exigir y que sí está comprobado es que Walmart no está cumpliendo con la ley ni en cuanto a la afiliación de los trabajadores al Seguro Social. Entonces, desde el punto de vista laboral, yo creo que sería, Enrique, importante que nos dijeras cuáles son las violaciones de Walmart. Mira, nada más te voy a poner un caso práctico sencillito. En México hay un personal muy pobre, muy humilde, contratado por Walmart, que se llaman los viene. Son los que recogen los carritos en el estacionamiento. Ellos llegan en la mañana y con sus propinas del día anterior compran el cepillo y el jabón y lavan diario el estacionamiento. Viven de propinas nada más, no tienen sindicato, no tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen sueldo, reparto de utilidades, no tienen nada. Bueno, esos señores al final de su turno diariamente tienen que pagar 90 pesos por tener el derecho al trabajo. Eso yo ya lo he puesto en la Secretaría de Trabajo y tampoco hacen caso. Y eso lo hacen desde hace 30 años. Pero yo empezando este sexenio lo presenté con la licenciada Alcalá, no me hace caso. Fíjate, a los que lavan y enceran el coche en los estacionamientos de Walmart les cobran 500 pesos diarios por tener el derecho al trabajo. No es posible. Es una demostración. Pero les quiero platicar otra cosa de la empresa Walmart. Ustedes saben que Walmart asesinó, mató a 2.200 empleados en Bangladesh. ¿Ustedes lo saben? No, cuenten los detalles, por favor. Guadalupe, bueno, hace 5 años, Bangladesh es una ciudad, un país que está junto de la India, vive de la confección de la ropa. Ahí se hacen vestidos, faldas, blusas, pantalones, chamarras, y el producto que más vende Walmart en el mundo es la ropa interior de hombre y de mujer. Bueno, hace 5 años Walmart siempre ha estado ahí en Bangladesh, llega, renta un edificio, mete a miles de trabajadores, miles, los mete a trabajar a destajo, trabajan toda la semana, 15 horas diarias. Cuando renta el edificio, el dueño del edificio le dice: te lo voy a rentar barato, pero por favor le arreglas la luz porque hay muchos cortocircuitos. Sí, le dijo Walmart, no te preocupes, yo le arreglo la luz. No arregló la luz, se metieron miles de trabajadores y un día se quema todo el edificio. Se murieron calcinados 980 trabajadores.
no arreglar el cortocircuito en el edificio. 2 años después, llega y renta otro edificio. Se lo rentan a Walmart, ya está en el mercado, ya conoce cómo se hace eso. Le dicen a Walmart, por favor, tienes que arreglar el edificio porque se está cayendo. Te lo voy a rentar barato, pero aquí en el contrato dice que tú lo vas a arreglar. Sí, yo lo voy a arreglar. Claro, meten la maquinaria para miles de trabajadores. El edificio se colapsó y se murieron 1,300 trabajadores aplastados. En total, 2,200. Walmart cínicamente, cuando se cayó el edificio, le dijo a la autoridad local de Bangladesh: no, yo ya no hago ropa ahí en Bangladesh, yo ya no tengo nada que ver. Y la autoridad local le dijo a Walmart: oye, ¿cómo te atreves a decir que tú ya no fabricas ropa aquí si hay ropa con etiqueta de Walmart? Si encontramos facturas de Walmart, ¿cómo te atreves a decir que no eres tú? Dice Walmart: bueno, no hay problema, voy a hablar con las personas afectadas y los voy a indemnizar. Hasta esta fecha ni ha hablado con ninguno y tampoco los ha indemnizado. Es otra de las cosas que hace Walmart en el mundo. O sea, el tener tanto dinero, fíjate, tiene 5 veces más capital que Carlos Slim, que es la persona más rica en México. O sea, la familia tiene 5 veces más. O sea, no puede ser. Te voy a comentar otra tontería grande que hace Walmart aquí en México. Walmart no es dueño de todas sus tiendas. También pagan renta. De su venta mensual, saca el 2.5% para la renta. A su vez tiene 35,000 locatarios Walmart en todos sus comercios en México: ópticas, restaurantes, cafeterías, estéticas, clínicas médicas. 35,000. Bueno, todos esos locatarios pagan el 60-70% de su ingreso total para renta. O sea, por eso no hay comercios viejos en Walmart, porque están cambiando, los quiebran, no hay comercios. Los quiebran y llega otro envalentonado que va a hacer buen dinero en Walmart. No, ahí no hace nadie dinero. Al contrario, fíjate, a los proveedores los quiebran. Hacen unos contratos. Mira, tú vendes tequila, me tienes que entregar a Walmart 1,000 cajas el viernes a las 7 de la mañana en el centro de bodega en Cuautitlán Izcalli. Llegas a las 7:30, te cobran una multa. Todas las botellas que se roben, que se rompan, te las descuentan. Entonces, a la hora que va el proveedor, y hay muchos proveedores que han quebrado, porque todos se los cargan a los proveedores. Fíjate, recientemente hubo varios asaltos a tiendas Walmart aquí en México. Bueno, pues Walmart le quiere aplicar a los proveedores lo que se roban. Oye, Walmart tiene un seguro en sus tiendas contra robo. Ah, no, pues que carga al proveedor. Me robaron tanto, se los prorrateo a todos y órale. Ya te he comentado que Walmart en México no paga luz, no paga agua, no paga predial, no paga reparto de utilidades, no paga horas extras. No, este país está, aunque la gente dice que no quieren oír de política, pero les molesta porque son, de los 25 millones que están con $100 al mes en la bolsa, pues están contentos. Pero ellos van a ser los más afectados cuando acabe el sexenio. Ellos. La pandemia les afecta a ellos. El que no haya empleo les afecta a ellos. El que no haya crecimiento en México les afecta a ellos. El que no haya buenas escuelas les afecta a ellos. El que no haya buenas medicinas y hospitales les afecta a los más pobres. Es un dinero extra que tiene Walmart. Pero como esto, ya lo he comentado, Walmart tiene muchos extras para poder robar, porque roba Walmart. Ya lo comenté la vez pasada y que es muy importante, fíjate. Tú vas a la tienda de Walmart, no revisas las notas. De las ofertas que tiene Walmart,
Si tú llegas y compras puras ofertas, cuando llegas, yo lo he practicado, cuando llego a la caja no me hacen ningún descuento. Mira, yo practiqué esto. Un día fui a comprar la leche, me cuesta 20 pesos cada litro de leche. Decía ahí descuento del 20%. Compré 10 litros. Se supone que me iban a hacer un descuento del 20% de los 10 litros. Cuando llego a la caja no me hicieron ningún descuento. Entonces le dije, oye señorita, ahí está un anuncio grandote que dice 20%, ¿por qué usted no me lo hace? Ah, es cuestión del sistema. El sistema, sí, la computación, pero ahorita no le pueden hablar al gerente, le hablaron al gerente, vino el gerente, metió una llave a la caja y me respetaron el descuento, pero fíjate qué rollo, esperar primero mi queja, luego que traigan al gerente, luego meter la llave a la caja, y luego pago y me voy, regreso por otros 10 litros de leche, y en la otra caja no me hacen descuento, o sea, esos robos los hace diario Walmart. Aquí en México tiene 6-7 millones de clientes diarios. O sea, roba por todos lados. Roba no pagando impuestos, roba no pagando salarios, roba en no respetar los precios. O sea, todos contra el pueblo. Y el pueblo pues no despierta, no tiene la cultura necesaria, no tiene la reflexión ni el análisis de poder hacer un cambio. Mientras dejemos que el gobierno o nuestros representantes, entre comillas, en el poder legislativo, hagan las cosas y nosotros no nos quejemos, no vamos a avanzar. México necesita gente muy preparada en cada una de las ramas. Yo se lo dije al señor presidente desde un principio, ¿cómo pone a un ingeniero agrónomo de director de Pemex, que ni siquiera es titulado? O sea, no puede ser. Muchas gracias por la amable invitación, Ramsés, Guadalupe. Es un honor para mí estar con ustedes y que me permitan comentar. Qué bueno que se haga la polémica. Creo que la polémica es sana, es importante. Aquí no censuramos a nadie. Simplemente en algún momento sí quisiéramos, pues si se comete algún error al calor de la pasión, aclararlo porque es nuestro deber como periodistas. ¿Cómo no? Claro. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.